Mi hermana me empujó por unas escaleras de mármol solo para robarme la vida. Mientras mi visión se desvanecía, la oí susurrar que mi marido multimillonario ahora sería suyo. Entonces, tomé aire y abrí los ojos. Tenía 20 años otra vez, sentada en el opulento salón de nuestra casa, justo el día en que debíamos elegir a nuestros prometidos. Viendo la codicia desesperada en los ojos de mi hermana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Dejé que se lo quedara. El tic-tac del antiguo reloj de pie en el despacho de mi padre sonaba como un martillo de juez. Tic, tac, tic. Parpadeé ante la luz cegadora del sol que se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo. Mis manos se aferraban a los brazos de un sillón de cuero con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Un segundo antes, yacía al pie de la gran escalera en la mansión Pendleton, con la columna vertebral destrozada y el sabor metálico de la traición en mi boca. Todavía sentía el fantasma de las manos de Chloe en mi espalda, el empujón brusco y cruel que me lanzó al abismo. «Madeline, ¿me estás escuchando?» La voz de mi padre, afilada e impaciente, atravesó el zumbido en mis oídos. Levanté la cabeza de golpe. Richard Hayes estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, exactamente igual que hacía 4 años. Ni una sola cana en sus sienes. A su lado estaba mi madre, Victoria, retorciéndose las manos. Y allí, sentada en el sofá de terciopelo frente a mí, estaba mi hermana Chloe. Parecía increíblemente joven. Su rostro estaba libre de las amargas líneas que la envidia grabaría en él durante los siguientes años. Había vuelto. Era el 14 de mayo de 2022, el día del ultimátum. «Voy a repetirlo una vez más», dijo mi padre, ajustándose las gafas de leer. «La familia Pendleton ha solicitado formalmente una alianza. Como ambas sabéis, Arthur Pendleton sufrió un terrible accidente en la autopista hace 6 meses. Está paralizado de cintura para abajo. Los médicos dicen que es permanente. Su abuelo, Nathaniel Pendleton, está desesperado por ver a Arthur asentado, esperando que una esposa lo saque de su profunda depresión. A cambio de este matrimonio, los Pendleton salvarán de la quiebra a la naviera de nuestra familia». En mi vida anterior, este fue el momento en que Chloe empezó a llorar. Se había arrojado a los pies de nuestro padre, suplicándole que no la obligara a casarse con un tullido. Había amenazado con tragarse un frasco de pastillas. Había lamentado su brillante futuro, su compromiso secreto con Liam Davis, un carismático fundador de una startup tecnológica que le prometió el mundo. En esa vida, yo di un paso al frente. Me había sacrificado para salvar a nuestros padres de la ruina. Me casé con Arthur Pendleton. Soporté su rabia, su amargura y la oscura y sofocante desesperación de su estado. Pasé innumerables noches investigando cirugías espinales experimentales. Masajeé sus músculos atrofiados hasta que mis dedos sangraron. Lo devolví a la vida con mi amor. Y cuando finalmente se puso de pie otra vez, tomando el timón del imperio Pendleton como el magnate inmobiliario más poderoso de Nueva York, él me dio el mundo. Mientras tanto, el emprendedor tecnológico de Chloe, Liam, resultó ser un sociópata fraudulento que malgastó su dote, la maltrató y la dejó sin un céntimo. Enloquecida por el contraste entre nuestras vidas, Chloe apareció en mi casa sin avisar, llorando por una segunda oportunidad. Yo la acogí, y ella me lo agradeció asesinándome. Respiré hondo y de forma entrecortada, preparándome para hablar, para cambiar mi destino. Pero, antes de que pudiera abrir la boca, Chloe se levantó de un salto. «Lo haré yo, padre», anunció. Su voz no tembló en absoluto. El silencio en el despacho fue total. Mi padre se quedó boquiabierto. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a su collar de perlas. Miré fijamente a mi hermana. Los ojos de Chloe se encontraron con los míos, y en esa fracción de segundo, el aire entre nosotras pareció crepitar con una electricidad invisible. No había miedo en su mirada. No había duda. En cambio, sus ojos brillaban con una codicia febril y triunfante. Prácticamente vibraba de emoción. Ella también lo recuerda.
La revelación me golpeó como un puñetazo. Chloe también había renacido. Había vivido la miseria con Liam Davis. Había presenciado mi ascenso a la cima de la alta sociedad y ahora, con una segunda oportunidad, se lanzaba a por el premio que creía que yo había encontrado por casualidad. Pensaba que la recuperación de Arthur era un punto garantizado en la trama. Pensaba que los miles de millones solo esperaban a que ella los recogiera. Chloe, balbuceó mi madre. Pero... ¿y Liam? Dijiste que lo amabas. Chloe se burló. Un sonido áspero y feo que parecía fuera de lugar en su rostro de 20 años. Liam es un perdedor con un sueño imposible. Madre, los Pendleton son la realeza de Estados Unidos. Arthur necesita una esposa, y estoy lista para ser la mujer que esté a su lado. Es mi deber para con esta familia. Dijo las frases a la perfección, pero vi el tic de suficiencia en la comisura de sus labios cuando me miró. Esperaba que yo luchara por él. Esperaba que me diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Forcé mi rostro a permanecer impasible, aunque una risa fría y aguda se acumulaba en mi pecho. Oh, mi querida hermana. Ella solo había visto el final de mi historia. No había vivido los capítulos agotadores y agónicos del medio. No había sido ella quien esquivaba vasos de whisky lanzados cuando Arthur se despertaba gritando por dolores fantasma. No había pasado 6 horas al día investigando la neuroplasticidad mientras sobrevivía con 2 horas de sueño. Ella quería al multimillonario. No tenía idea de que estaba a punto de casarse con un hombre roto, furioso, atrapado en un infierno privado. ¿Estás segura, Chloe? Pregunté, mi voz suave, con un ligero temblor de sorpresa. Arthur, él está muy enfadado ahora mismo. Los médicos dicen que quizá nunca vuelva a caminar. La ciencia médica avanza cada día. Madeline, dijo Chloe con fluidez, prácticamente recitando las mismas palabras que yo había usado en mi entrevista de televisión 3 años en el futuro. Todo lo que necesita es la devoción de una mujer. Puedo darle eso. Mi padre exhaló un enorme suspiro de alivio y se recostó en su sillón de cuero. Bueno, eso es increíblemente valiente por tu parte, Chloe. Estoy orgulloso. Se lo notificaremos a los Pendleton en menos de 1 hora. Volvió su mirada hacia mí, esperando que estuviera agradecida, o quizá un poco inútil. ¿Y qué hay de ti, Madeline? Con el capital de los Pendleton podemos permitirnos una modesta dote para que encuentres un buen partido. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi resolución estaba forjada en el acero de una vida robada. No quiero una dote, padre, dije claramente. Ya que Chloe ha asegurado tan amablemente el futuro de la familia, quiero mi libertad. Quiero que el fondo fiduciario de mi abuela materna me sea entregado de inmediato. Liberado de la cláusula matrimonial. Mi padre frunció el ceño. Ese fondo es insignificante, Madeline. Apenas suficiente para mantener un estilo de vida de alta sociedad durante 1 año. Y sin un marido, no quiero un estilo de vida de alta sociedad, interrumpí. He sido aceptada en la Universidad de Harvard. Aplacé mi matrícula por nuestra crisis financiera. Ahora que estamos salvados, voy a ir. Quiero el fondo para pagar mi matrícula y asegurar mi alojamiento en Cambridge. Chloe soltó una delicada y burlona risa. Harvard, Madeline, no seas absurda. Pasarás 4 años pudriéndote en una biblioteca mientras todos los buenos hombres son cazados. Para cuando te gradúes, yo seré la señora del imperio Pendleton. Entonces te deseo toda la suerte del mundo, Chloe, le dije, mirándola directamente a los ojos. De verdad que sí. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de grotesca celebración en la casa de los Hayes. Chloe trataba su inminente matrimonio con un hombre paralizado y profundamente deprimido como si acabara de ganar la lotería. Pasaba horas coordinándose con los organizadores de eventos de los Pendleton, exigiendo orquídeas blancas raras traídas desde Singapur y discutiendo sobre el tono exacto de marfil para las invitaciones. Estaba interpretando un papel, embriagada por la ilusión de su propio genio. Cada vez que me veía empaquetando una caja de libros de texto, se detenía en la puerta, sosteniendo una copa de agua con gas como si fuera champán de reserva. «¿Sabes, Maddie?»,
dijo una noche, apoyada en el marco de mi puerta mientras yo doblaba un jersey de lana. No es tarde para que te presente a Liam. He oído que busca inversores. Quizá puedas darle tu pequeño fondo fiduciario. No levanté la vista de mi maleta. Estoy invirtiendo en mí misma, Chloe. Pero agradezco la preocupación. Ella chasqueó la lengua. Estás cometiendo un error enorme. No tienes ni idea de lo que depara el futuro. Sé exactamente lo que depara el futuro, pensé, reprimiendo una sonrisa sombría. Sé que en exactamente 2 semanas, la bolsa caerá un 15%. Sé que una empresa llamada Novatech está a punto de revolucionar la logística. Y sé que Arthur Pendleton te va a lanzar un cuenco de sopa caliente a la cabeza en vuestra noche de bodas. Estoy cómoda con mis decisiones, dije con calma. ¿Estás lista para mañana? Conocer a Arthur por primera vez desde el accidente debe ser abrumador. Un atisbo de genuina ansiedad cruzó el rostro de Chloe, pero lo enmascaró rápidamente con una sonrisa altiva. Solo es un hombre, Madeline. Un hombre que necesita un toque gentil. Sé exactamente cómo manejarlo. Cerré la cremallera de mi maleta. La verdad era que Arthur Pendleton no era solo un hombre, era un león herido. En mi vida pasada, cuando entré por primera vez en su suite estéril y tenuemente iluminada en la mansión Pendleton, él me había mirado con ojos tan desprovistos de esperanza que me rompió el corazón. Se odiaba a sí mismo, y por extensión, me odiaba a mí por presenciar su vulnerabilidad. Romper ese muro impenetrable de autodesprecio había requerido una inmensa fortaleza emocional. Chloe tenía la fortaleza emocional de una servilleta de papel mojada. El día de la boda de Chloe llegó. Fue un evento sobrio, casi fúnebre, celebrado en los jardines privados de la finca de los Pendleton. El abuelo de Arthur, Nathaniel, había insistido en mantener alejada a la prensa. Yo estaba en la última fila, con un vestido azul marino simple y discreto, viendo a mi hermana caminar hacia el altar. Chloe se veía radiante, triunfante, envuelta en un vestido de Vera Wang a medida que costó más que toda mi matrícula universitaria. Sonreía alegremente al puñado de invitados aristocráticos. Entonces mis ojos se desviaron hacia el final del pasillo. Arthur Pendleton estaba sentado en una silla de ruedas motorizada de última generación. Incluso sentado, su presencia era imponente. Tenía rasgos afilados y aristocráticos, una mandíbula fuerte cubierta de barba oscura y penetrantes ojos grises, pero parecía demacrado. El smoking, a medida, le quedaba holgado en su cuerpo antes atlético. Su rostro era una máscara de furia fría e inflexible. No estaba mirando a su novia. Miraba fijamente la fuente de mármol detrás de ella, su mandíbula tan apretada que un músculo temblaba en su mejilla. Cuando Chloe llegó a su lado, se inclinó para darle un tierno beso en la mejilla. Arthur se apartó violentamente. Un murmullo colectivo de incomodidad recorrió a la pequeña multitud. La sonrisa de Chloe se congeló, sus mejillas se tiñeron de carmesí. Se recuperó rápidamente, tomando su mano rígida, pero el daño estaba hecho. La ilusión de un romance de cuento de hadas se hizo añicos antes de empezar. Después de la breve ceremonia, mientras los invitados charlaban, me escabullí para despedirme de mis padres. Mi taxi para el aeropuerto de Logan me esperaba. Mientras caminaba por el largo pasillo con paneles de caoba hacia la salida, una voz me llamó desde las sombras de un despacho abierto. ¿Huyendo tan pronto, señorita Hayes? Me detuve. Me giré lentamente. Arthur estaba sentado en la penumbra del estudio, con un vaso de whisky en la mano. No había asistido a su propia recepción. El agotamiento que irradiaba era palpable. «Soy Madeline», dije en voz baja, entrando apenas en el umbral. «Y no estoy huyendo, señor Pendleton. Tengo un vuelo temprano a Boston. Mi semestre en Harvard empieza la semana que viene». Sus ojos grises se clavaron en los míos. En mi vida pasada, esos ojos me habían mirado con un amor profundo y trascendental. Ahora solo estaban vacíos y enfadados. Sin embargo, por un breve segundo, vi un destello de curiosidad. «Harvard», murmuró. Su voz era un barítono bajo y grave que me provocó un escalofrío familiar. ¡Qué refrescante! Una Hayes que quiere ganarse la vida en lugar de casarse para conseguirla. La amargura en su tono iba dirigida a Chloe.
a su abuelo, al mundo entero. Yo no caí en la provocación, simplemente asentí. Todos tenemos nuestro propio camino, señor Pendleton. Le deseo lo mejor en el suyo. Será difícil, pero usted es más fuerte de lo que cree. Su agarre en el vaso de whisky se tensó hasta que pensé que el cristal se rompería. Apartó la mirada. Fuera. No era una amenaza. Era una súplica de aislamiento. Conocía ese tono mejor que nadie. Incliné ligeramente la cabeza. Me di la vuelta y salí por las puertas de la mansión Pendleton. No miré atrás. Esa vida ahora pertenecía a Chloe. Yo tenía un imperio propio que construir. Cambridge, Massachusetts, era un mundo aparte de las jaulas doradas de la alta sociedad de Connecticut. El aire olía a papel viejo, a café tostado y al fresco mordisco eléctrico del otoño de Nueva Inglaterra. Al cruzar las puertas de hierro de Harvard Yard, sentí algo que no había sentido en 2 vidas: pura autonomía. Me sumergí en mis estudios con la desesperación de una mujer hambrienta. Hice un doble grado en matemáticas aplicadas y economía. Conocía a grandes rasgos el futuro, las tendencias macroeconómicas, el auge de la inteligencia artificial, el colapso de ciertos sectores bancarios, pero necesitaba el conocimiento detallado para explotarlo. No solo iba a ser rica, iba a ser intocable. Mi compañera de cuarto era una chica llamada Penélope Rossi. Era un torbellino caótico y brillante de Chicago que estudiaba informática y sobrevivía a base de café y rencor. Conectamos de inmediato. Mientras las otras chicas de la residencia cotilleaban sobre fiestas, Penélope y yo nos quedábamos hasta las 3 de la mañana trazando modelos de trading algorítmico en nuestra pizarra. «Estás loca, Maddie», murmuró Penélope una noche, empujándose las gafas mientras miraba las ecuaciones que yo había escrito. Este modelo de evaluación de riesgos predice una venta masiva en el mercado inmobiliario del noroeste del Pacífico. ¿Por qué estás tan segura? Porque la burbuja inmobiliaria en Seattle está inflada por valoraciones tecnológicas que están a punto de corregirse, respondí. No podía decirle que recordaba que un banco de tamaño medio quebraría en 3 meses debido a préstamos inmobiliarios comerciales sobreapalancados en esa misma región. Confía en las matemáticas, Penn. Usé todo el fondo de mi abuela, $200,000, y lo canalicé a través de una sociedad instrumental que había creado en Delaware. Aposté contra el banco específico que recordaba. Fue una apuesta enorme y aterradora. Si mi recuerdo de la cronología fallaba, me expulsarían por no pagar la matrícula. Pero no fallé. 2 meses después, las acciones del banco se desplomaron un 40% en una sola semana. Mi inversión inicial se triplicó de la noche a la mañana. Sentada frente al brillo de mi portátil, viendo los números subir, solté un largo y tembloroso suspiro. Esta era la base. Esta era mi armadura. Mientras tanto, a 150 millas de distancia, en Nueva York, el cuento de hadas de Chloe se convertía en una historia de terror psicológico. Mi madre me llamaba cada domingo, principalmente para quejarse. A través de sus frenéticas actualizaciones susurradas, reconstruí la realidad del matrimonio Pendleton. Es completamente miserable, Madeline. Arthur se niega a salir de su ala de la casa, siseó mi madre por teléfono un domingo de noviembre, el sonido del hielo tintineando en su martini resonando a través del auricular. Despidió a 3 de los mejores fisioterapeutas de la costa este porque lo miraban con lástima. Y Chloe se está volviendo loca. Pensó que él le estaría agradecido. La recuperación lleva tiempo, madre, dije, hojeando un libro de texto de macroeconomía. Intentó hacerle una especie de caldo de huesos, continuó mi madre, ajena a mi indiferencia. Al parecer, él probó un sorbo, le dijo que sabía a agua sucia y ordenó al chef que lo tirara. Se encerró en su baño y lloró durante horas. No para de decir, no se suponía que fuera así, se suponía que funcionaría. Cerré mi libro y apoyé la barbilla en mi mano. Por supuesto que probó el caldo de huesos. En mi vida pasada, el estómago de Arthur estaba destrozado por los analgésicos y no podía retener nada. Había pasado días en las cocinas de los Pendleton trabajando con el personal para crear un caldo denso en nutrientes y fácil de digerir. No fue magia, fue prueba y error, paciencia y amor. Chloe intentaba copiar mis resultados,
sin hacer el trabajo. Pensó que la sopa era un hechizo mágico para desbloquear su afecto. No entendía que la sopa era solo un síntoma de mi devoción. Deberías ser paciente, le dije a mi madre con frialdad. Ella se buscó su propia cama. Eso es horrible de decir sobre tu hermana, espetó mi madre. Se sacrificó por nosotros. Lo menos que podrías hacer es mostrar algo de compasión. Tengo un examen mañana, madre. Dale recuerdos a Chloe. Colgué. Para la primavera de mi primer año, había convertido mis ganancias iniciales en una inversión semilla en una startup tecnológica incipiente. Los fundadores eran un par de brillantes, pero socialmente ineptos, desertores del MIT que desarrollaban un software de logística localizada. Reconocí el nombre de su empresa al instante. En mi vida pasada, fueron comprados por Amazon por $2.000 millones en 2025. Entré en su destartalado garaje en Somerville, les ofrecí $250,000 por una participación del 15% y les obligué a reestructurar su plan de negocio. Estaba construyendo una fortaleza de riqueza, ladrillo a ladrillo. Hacía contactos con profesores como Harrison Caldwell, un titán en el departamento de economía, que rara vez aceptaba a estudiantes de grado, pero que había quedado impresionado cuando desmonté la tesis de un estudiante de posgrado durante un seminario abierto. Estaba prosperando. Y luego, justo cuando la nieve comenzaba a derretirse en Cambridge, el pasado llamó a mi puerta. Salía de la biblioteca del campus, abrochándome el abrigo contra el viento cortante de marzo, cuando vi un elegante Maybach negro, aparcado ilegalmente en Massachusetts Avenue. Un chófer con un traje impecable estaba junto a la puerta trasera. Al acercarme, la ventanilla trasera tintada bajó suavemente. Sentado en el asiento trasero, con un aspecto aún más afilado e imponente que en la boda, estaba Arthur Pendleton. Seguía en su silla de ruedas, asegurado en el vehículo modificado, pero la desesperación vacía de sus ojos había sido reemplazada por algo mucho más peligroso. Un escrutinio frío y calculador. Señorita Hayes. Su voz grave resonó por encima del ruido del tráfico de Boston. Me detuve en la acera. Mi corazón dio un extraño y traicionero vuelco antes de que lo aplastara sin piedad. Señor Pendleton, ¿a qué debo el placer de que un multimillonario acose a una estudiante de primero? Una sonrisa, seca y sin humor, asomó a la comisura de su boca. Suba. Necesitamos hablar de su hermana. Y, más importante, necesitamos hablar de lo que ha estado haciendo en la bolsa. El interior del Maybach olía a cuero caro y a aire acondicionado gélido. Me deslicé en el lujoso asiento frente a Arthur Pendleton, alisando mi abrigo de lana sobre mis rodillas. La mampara de privacidad que nos separaba del conductor estaba subida. De cerca, el paso de los últimos 10 meses estaba grabado profundamente en el rostro de Arthur. La demacración que había visto en su boda se había endurecido en algo afilado e implacable. Sus ojos, del color de un tormentoso océano Atlántico, me recorrieron con una intensidad depredadora y calculadora. No parecía un hombre roto por una lesión medular, parecía un rey confinado temporalmente a un trono. No tengo la costumbre de acosar a estudiantes de primero, señorita Hayes, comenzó Arthur. Su voz era un retumbo bajo que vibraba en la silenciosa cabina. Pero sí tengo la costumbre de rastrear anomalías financieras en los mercados que mi familia domina. Imagínese mi sorpresa cuando mis analistas detectaron una sociedad instrumental en Delaware llamada Apex Vanguard LLC, que milagrosamente acertó una venta masiva en el sector inmobiliario comercial del noroeste del Pacífico. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en mi pecho, pero mi expresión permaneció completamente impasible. Nivelé mi mirada con la suya. ¿Es ilegal leer las tendencias del mercado, señor Pendleton? Lo es cuando la tendencia es completamente invisible para los veteranos de Wall Street, replicó Arthur. Cogió una elegante tableta de su regazo y tocó la pantalla. No se detuvo ahí. Apex Vanguard luego invirtió $250,000 en una startup de logística de Somerville. Una startup que, por cierto, acaba de patentar un algoritmo de enrutamiento de mercancías predictivo, triplicando su valoración en 6 semanas.
La única propietaria de Apex Vanguard, Madeline Hayes, una estudiante de 19 años, lanzó la tableta al asiento a su lado. La pantalla iluminó el tenue interior antes de apagarse. Asumí que su hermana era la ambiciosa, dijo Arthur en voz baja, pero Chloe es dolorosamente transparente. Interpreta el papel de la salvadora devota con la sutileza de un mazo. Regurgita resúmenes de revistas médicas en la cena y me mira como si fuera un juguete roto que espera que se arregle por arte de magia. Pero usted... Se inclinó ligeramente hacia adelante, el cuero crujiendo bajo su peso. Usted renunció a miles de millones, exigió un fondo fiduciario insignificante y lo convirtió silenciosamente en un imperio en menos de un año. ¿Cómo? Podría haber mentido. Podría haber interpretado el papel de una prodigio con suerte, pero recordaba al Arthur de mi vida pasada, un hombre cuyo intelecto solo era igualado por su absoluta intolerancia al engaño. Si quería sobrevivir en su estratosfera, tenía que ganarme su respeto, no su lástima ni su sospecha. No renuncié a miles de millones, Arthur. Renuncié a una jaula, dije, mi voz firme, dejando caer deliberadamente su título formal. Chloe te miró y vio una caja fuerte esperando ser abierta. Yo te miré y vi a un hombre que destrozaría a cualquiera que intentara mimarlo. No quería ser tu enfermera y no quería ser tu protegida. En cuanto al mercado, presto atención. Veo los hilos invisibles que conectan las cadenas de suministro globales, las valoraciones tecnológicas y la codicia humana. No apuesto, ejecuto. Un pesado silencio cayó sobre el coche. Arthur me miró fijamente. La frialdad de sus ojos se fracturó para revelar una curiosidad cruda y ardiente. En mi vida pasada, me había costado 2 años de agotador trabajo físico y emocional ganarme esa mirada. Aquí me la había ganado con un libro de contabilidad y una columna vertebral de acero. Mi abuelo se está muriendo, dijo Arthur de repente. El cambio fue tan brusco que me desconcertó. A Nathaniel le quedan 6 meses, quizá menos. Cuando se vaya, el Consejo de Administración de Pendleton Holdings intentará destituirme. Creen que un hombre en silla de ruedas no es apto para dirigir un conglomerado global de inmobiliaria y logística. Están maniobrando silenciosamente para liquidar nuestros activos menos desarrollados. Vi el tablero de ajedrez inmediatamente. Quieren vender los almacenes comerciales del Medio Oeste, los que están situados en las propuestas líneas de alta velocidad. Los ojos de Arthur brillaron con genuina sorpresa, seguida rápidamente por una sonrisa sombría y aprobatoria. Exacto. No ven el plan de infraestructuras que se avecina. Necesito capital líquido, capital silencioso, para comprar esos almacenes a través de intermediarios antes de que el Consejo pueda bloquearme. Necesito un fantasma. Me estaba ofreciendo una sociedad, no un matrimonio, no un papel subordinado, sino un asiento en la mesa de los dioses. Si hago esto, dije, recostándome en mi asiento, igualando su energía calculadora, no trabajo para usted. Apex Vanguard seguirá siendo enteramente mía. Lo estructuraremos como una empresa conjunta. Quiero el 20% del rendimiento final de las carteras del Medio Oeste y quiero que Pendleton Holdings use exclusivamente el software de mi startup para sus operaciones en la costa este. Arthur soltó una risa corta y ronca. Era un sonido desprovisto de humor, pero rico en oscura diversión. Me está extorsionando, Madeline. Estoy negociando, Arthur. No estaría sentado en un coche aparcado en Massey si tuviera una opción mejor. Extendió una mano grande y callosa hacia mí. La misma mano que una vez había masajeado durante horas para mantener la circulación. Ahora era la mano de mi igual. 20%, aceptó Arthur. Y que Dios la ayude si su software colapsa mis líneas de suministro. Le estreché la mano. Su apretón fue firme, cálido y electrizante. Que Dios ayude a su consejo cuando los deje en la ruina, respondí. Los siguientes 2 años se movieron con la aterradora y estimulante velocidad de un tren bala. Para mi 3er año en Harvard, apenas dormía. Equilibraba una carga de cursos agotadora con la dirección de Apex Vanguard, que había explotado en valor. Mi compañera de piso, Penélope Rossi,
Había dejado su carrera para convertirse en la directora de tecnología a tiempo completo de nuestra empresa, ahora rebautizada como Aegis Freight Solutions. Estábamos dominando el mercado regional, y gracias a la silenciosa integración de nuestro software en el imperio Pendleton, nos preparábamos para una masiva ronda de financiación. Tenía 21 años. Vivía en un ático con paredes de cristal con vistas al río Charles, y mi patrimonio neto había superado los $30 millones. Y Chloe se estaba ahogando en un pantano dorado de su propia creación. Las frenéticas llamadas dominicales de mi madre habían pasado de las quejas al pánico total. En la mente desesperada y arrogante de Chloe, había asumido que la recuperación de Arthur era un hito garantizado que solo requería tiempo. No se había dado cuenta de que mi dedicación implacable en la vida pasada fue el verdadero catalizador. Sin mis cuidados de 24 horas, la rehabilitación de Arthur se había estancado. Seguía atado a su silla de ruedas. Su temperamento era volátil y su tolerancia por el afecto fingido de Chloe era absolutamente nula. Excluida de su mundo emocional y legalmente apartada de sus cuentas financieras por un acuerdo prenupcial blindado, Chloe comenzó a desmoronarse. Las esposas de la alta sociedad de Nueva York la rechazaban, susurrando a sus espaldas sobre la esposa trofeo que rompió el trofeo, hambrienta de validación y sofocada por el peso aplastante de su fracaso. Chloe cometió el error fatal de contactar a un fantasma de su pasado, Liam Davis. En mi vida anterior, Liam era el carismático y fraudulento emprendedor que había arruinado a Chloe. En esta vida, dirigía una plataforma de criptomonedas en quiebra y perdía dinero. Cuando la desesperada y solitaria esposa de un multimillonario se deslizó en sus mensajes directos, Liam vio un billete de lotería ganador. Me enteré una lluviosa tarde de martes en noviembre. Estaba en mi ático, revisando proyecciones trimestrales con Penélope, cuando sonó mi línea privada. El identificador de llamadas simplemente decía: «Ah, Pendleton, pon el canal 4». La voz de Arthur carecía de emoción. Era la voz de un verdugo. Cogí el mando y encendí la televisión. Penélope dejó de teclear, mirando la pantalla. Era un programa de cotilleos local de Nueva York. Pero el titular, en la parte inferior de la pantalla, parpadeaba en rojo. Escándalo Pendleton, la esposa del multimillonario, envuelta en un sórdido romance. Fotos de paparazzi, borrosas pero innegablemente claras, aparecieron en la pantalla. Chloe, con una gabardina y gafas de sol enormes, entrando a un hotel de mala muerte en el Soho. Un momento después, Liam Davis la seguía. Había fotos de ellos besándose en un bar poco iluminado. Había audios filtrados de Chloe llorando, quejándose a Liam de que su marido era un monstruo roto y prometiéndole que podría conseguirle capital de las cuentas de los Pendleton. Miré la pantalla. Un frío entumecimiento se extendió por mi pecho. Incluso conociendo la naturaleza cruel de Chloe, su pura estupidez era impresionante. «Arthur», susurré al teléfono. Lo estoy viendo. Sabía que se estaban viendo desde hace 3 meses», dijo Arthur. El hielo en su tono era absoluto. La dejé cavar su propia tumba. Anoche intentó falsificar mi firma para transferir 5 millones de euros a su empresa fantasma. Esa fue la gota que colmó el vaso. «¿Qué has hecho?» Le he entregado la anulación del matrimonio por fraude e incumplimiento de contrato. El acuerdo prenupcial dicta que, en caso de infidelidad, lo pierde todo, ni un céntimo de pensión, ni una sola joya que no trajera al matrimonio. Arthur hizo una pausa, y pude oír el leve tintineo de hielo en un vaso. Actualmente, está siendo escoltada fuera de la finca Pendleton por mi seguridad privada. Está gritando tu nombre, Madeline. ¿Mi nombre?, pregunté, frunciendo el ceño. Cree que tú le tendiste una trampa. Está histérica. Grita que tú sabías que esto pasaría, que le robaste la vida. Arthur soltó una risa oscura y amarga. El delirio es una enfermedad trágica. Te llamo para advertirte. Mi equipo de seguridad se asegurará de que no se te acerque. Pero tus padres se van a volver locos. El capital de los Pendleton, que respaldaba la naviera de tu padre, lo retiro a medianoche.
estarán en quiebra para el viernes. En mi vida pasada, le habría suplicado que mostrara piedad. Habría sacrificado mi propia paz para proteger a mi familia de la ruina. Pero ya no era esa chica. Había muerto en las escaleras de mármol de su finca por culpa de esa familia. Retira el capital, Arthur, dije con frialdad. Apostaron por el caballo equivocado. Es hora de que paguen. Penélope me miró, con los ojos muy abiertos, mientras colgaba el teléfono. No conocía toda la verdad de mi pasado, pero sabía lo suficiente como para reconocer una masacre. Brutal, susurró Penélope. Volví a mis proyecciones financieras. No, Pen, solo un ajuste en el mercado. Volvamos a las cifras del cuarto trimestre. 14 de mayo de 2026. Exactamente 4 años desde el día del ultimátum. El sol caía sobre Harvard Yard, iluminando los estandartes carmesí en el mar de togas de graduación negras. El aire estaba impregnado del aroma de los cerezos en flor y de la emocionante efervescencia de miles de estudiantes y sus familias. Me senté en primera fila, ajustando las borlas doradas de mi birrete. Me graduaba summa cum laude con un doble grado en Economía y Matemáticas Aplicadas. Pero, más importante, me graduaba como CEO de Apex Vanguard, una firma de capital de riesgo con una cartera valorada en más de 85 millones de euros. Aegis Freight Solutions había salido a bolsa 2 meses antes, haciendo que Penélope y yo fuéramos figuras habituales en la lista Forbes 30 Under 30. Cuando la ceremonia concluyó y la multitud se disolvió, vi a mis padres. Parecían fantasmas de lo que fueron. Los trajes a medida de mi padre habían sido reemplazados por ropa barata que le quedaba holgada en su cuerpo estresado y envejecido. La naviera Hayes había sido devorada por los acreedores 18 meses atrás. Vivían en un modesto piso en Queens, sobreviviendo con los restos de los fondos de jubilación liquidados de mi padre. Detrás de ellos, como una muñeca de porcelana rota, estaba Chloe. Había envejecido 10 años en 4. Su pelo rubio, antes perfectamente peinado, estaba quebradizo y atado en un moño desordenado. Llevaba un vestido beige descolorido. Sus ojos recorrían la multitud adinerada con una mezcla de hambre desesperada y resentimiento tóxico. Después de que Liam Davis la abandonara para huir de una investigación de la SEC, se había visto obligada a volver a vivir con nuestros padres en quiebra. «Madeline», gritó mi madre, forzando una sonrisa tensa y demasiado brillante. «Cariño, estamos muy orgullosos de ti». Le permití darme un beso al aire. Mi postura era rígida. «Gracias, madre». «Padre». Mi padre se aclaró la garganta, mirando a todas partes menos a mis ojos. ¿Sí? Bueno, un título de Harvard. Muy impresionante. Nosotros esperábamos poder cenar todos, celebrar, hablar de tu futuro. He oído que has tenido algo de éxito con tus pequeños negocios de Internet. ¿Pequeños negocios de Internet? Casi me río a carcajadas. Quería un rescate. Quería que la hija que había descartado reconstruyera su legado en ruinas. Antes de que pudiera declinar cortésmente e irme, Chloe dio un paso adelante. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fijados en el brillante reloj Cartier de diamantes de mi muñeca. «Tú planeaste esto», siseó Chloe. Su voz era un susurro venenoso que cortó el alegre ruido de los graduados a nuestro alrededor. Sabías que Arthur era un monstruo. Sabías que Liam era un fraude. Me engañaste para que me lo quedara para poder irte y jugar a ser multimillonaria. Miré a mi hermana, sintiendo un vacío profundo y escalofriante. Ya no la odiaba. Simplemente no sentía nada. «No te engañé, Chloe», dije con calma. «Te di exactamente lo que pediste. Simplemente no supiste cómo ganártelo. Querías la corona, pero te negaste a soportar el peso. Eso no es culpa de nadie más que tuya». «Pequeña arrogante», Chloe levantó la mano. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia, lista para golpearme allí mismo en Harvard Yard. «Yo no haría eso si fuera tú, Chloe». La voz cortó el aire como una cuchilla de acero. La multitud se apartó. Mis padres se quedaron helados. La sangre se les fue del rostro. La mano levantada de Chloe cayó a su costado. Sus ojos se abrieron con absoluto terror. «Arthur Pendleton,
Caminaba hacia nosotros. No estaba en una silla de ruedas. Se movía lentamente. Su andar era rígido y apoyado en elegantes muletas de titanio, pero estaba de pie. Se veía magnífico. El hombre demacrado y vacío de la boda había desaparecido, reemplazado por un titán que irradiaba un poder absoluto y aterrador. Llevaba un traje de color carbón a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Durante los últimos 2 años, usando el capital que habíamos generado y los contactos que le había proporcionado sobre neuroprótesis experimentales suizas, Arthur había librado una guerra brutal y agotadora contra su propio cuerpo. Había soportado miles de horas de agonizante fisioterapia. Había hecho el trabajo. Ni siquiera miró a mis padres. No miró a Chloe, que temblaba como una hoja en un huracán. Eran insectos para él. Los ojos grises de Arthur se clavaron enteramente en mí. La frialdad que solía definir su mirada se derritió, reemplazada por un profundo y ardiente respeto. Se detuvo a medio metro de mí, apoyándose en sus muletas, pero su presencia dominaba toda la plaza. «Enhorabuena, señorita Hayes», dijo Arthur. Su voz era un rico barítono que hizo que mi pulso se acelerara. «Gracias, señor Pendleton», respondí, una lenta y genuina sonrisa extendiéndose por mi rostro. Veo que los médicos suizos se ganaron el sueldo. Tenían una motivación bastante agresiva de mi socia de negocios, señaló Arthur, una rara y deslumbrante sonrisa asomando a sus labios. Cambió su peso, liberando una mano de una muleta, y metió la mano en el bolsillo de su traje. Sacó una pesada tarjeta de acceso negra y me la tendió. «¿Qué es esto?», pregunté, cogiéndola. «Acceso al último piso de la nueva Torre Pendleton Apex en Manhattan. Compré el edificio ayer», dijo Arthur con fluidez, ignorando por completo los jadeos de sorpresa de mi familia. «Trasladamos las operaciones conjuntas el lunes. Supuse que necesitarías un despacho con vistas». Miré la tarjeta. Luego volví a mirar al hombre que en otra vida había sido mi mundo entero. En esa vida, yo había sido su sombra, su salvadora, su secreto. Pero en esta vida, íbamos a gobernar el mundo, juntos. «Prefiero el despacho de la esquina, Arthur», dije, mis ojos brillando con una luz feroz e inconquistable. «Lo sé», respondió Arthur, su mirada fija en la mía. «Por eso ya he puesto tu nombre en la puerta». Me volví hacia mi familia una última vez. Chloe lloraba en silencio. Sus manos cubrían su rostro, finalmente rota por la innegable realidad de lo que había desechado. Mis padres permanecían congelados entre las cenizas de su propia codicia. No dije una palabra, simplemente les di la espalda, me puse al lado de Arthur y salí por las puertas de hierro de Harvard Yard, dejando mi vida pasada atrás para siempre. La transición de las paredes académicas de Cambridge a la estratosfera de vidrio y acero de la Torre Pendleton Apex fue más que un cambio de dirección. Fue una recalibración total de mi realidad. Mi despacho en la planta 88 era una maravilla de arrogancia arquitectónica. Paredes de cristal del suelo al techo que convertían el horizonte de Manhattan en una placa de circuito en miniatura bajo mis pies. Pero la vista no era lo que me fascinaba, era el poder que pulsaba a través de los cables de fibra óptica del edificio. Ya no era una estudiante jugando en el... Era la arquitecta de la industria, dirigiendo el flujo de miles de millones de dólares a través de 3 continentes. Arthur y yo operábamos con una eficiencia telepática. No necesitábamos reuniones, necesitábamos directivas. La fusión de nuestros intereses significaba que cada movimiento de Pendleton Holdings en el sector inmobiliario global estaba ahora informado por los datos logísticos predictivos de mi startup original, Aegis. No solo reaccionábamos al mercado, lo anticipábamos, dirigiendo eficazmente la economía de la costa este en la dirección que queríamos. Sin embargo, incluso en la cima, los fantasmas del pasado persistían. 2 meses después de instalarnos en la nueva torre, mi asistente entró en mi despacho, con el rostro pálido. «Señorita Hayes, hay una mujer en la recepción. Se niega a irse. Dice que es su hermana». No levanté la vista de los datos proyectados holográficamente en mi escritorio. «Seguridad tiene mis órdenes. Sara, diles que se encarguen». «Lo intentaron, señorita. Está
Está montando una escena. Les está lanzando dinero a los guardias de seguridad. Dice que tiene una proposición que la destruirá. Finalmente levanté la vista. Una sonrisa afilada y cínica asomó a mis labios. Hazla subir. Chloe salió del ascensor 5 minutos después, escoltada por 2 guardias, que parecían luchar contra el impulso de arrastrarla. Tenía un aspecto terrible. Su ropa de diseño era de hace 3 temporadas. Su rímel estaba corrido y llevaba un sobregrueso como si fuera una reliquia sagrada. «Fuera», les dije a los guardias. Se retiraron, dejándonos solas en la inmensidad de mi despacho. Chloe caminó hacia el centro de la habitación. Sus ojos recorrían la escala del espacio. La envidia que la había definido durante años ahora estaba atenuada por una desesperación frenética y afilada. «Te crees muy lista», escupió. Su voz temblaba. «Crees que has ganado. Pero he estado investigando, Madeline. He estado viviendo en la miseria del fracaso de nuestros padres y encontré algo». Lanzó el sobre a mi escritorio de cristal. Se deslizó, deteniéndose justo frente a mí. Celo de la sociedad instrumental Apex Vanguard, SISEO. Sé que se creó en Delaware, pero también encontré la documentación inicial. La firma en la solicitud de la LLC no es tuya. Está fechada en mayo de 2022, pero el sello digital muestra que se presentó usando una dirección VPN que pasa por un servidor en Tokio. Y luego está esto. Sacó un documento impreso del sobre. Era un dossier sobre mi vida, mis notas, mis movimientos financieros, pero sobre todo era una colección de extraños puntos de datos no relacionados. No solo has tenido suerte, Madeline. Has estado preparada. Predijiste la caída de la bolsa con el día exacto. Invertiste en una empresa de logística 3 meses antes de que patentaran su algoritmo. No eres una prodigio. Eres un monstruo. Miré los documentos. Luego volví a mirarla a ella. Entonces, ¿qué vas a hacer, Chloe? ¿Llamar a la prensa? ¿Decirles que viajo en el tiempo? ¿Quién te va a creer? ¿La mujer que intentó vender a su marido multimillonario a un estafador de criptomonedas? Su confianza vaciló, pero insistió. No necesito que me crean. Solo necesito enviar esto a la SEC. Abrirán una investigación, congelarán tus activos. Incluso si no viajas en el tiempo, definitivamente has usado información privilegiada. Tengo suficientes coincidencias aquí para arruinarte. Me levanté, rodeé el escritorio y me detuve a centímetros de ella. No sentí rabia. Sentí una piedad fría y clínica. «Chloe, mira a tu alrededor», dije en voz baja. «Crees que tienes la sartén por el mango, pero estás en un edificio propiedad de un hombre que compró esta torre específicamente para albergar el imperio que le ayudé a construir. Estás amenazando a una mujer que tiene más capital líquido que toda la familia Hayes en 3 generaciones. No tienes un arma, tienes una nota de suicidio. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un solo número. «Arthur», dije al teléfono, «mi hermana está en mi despacho. Ha traído un dossier de pruebas sobre Apex Vanguard. Amenaza con denunciarlo a la SEC». Hubo un breve silencio. Luego, la voz tranquila y aterradoramente indiferente de Alejandro. «Rétenla ahí. Subo ahora mismo». Arthur no cogió el ascensor. Tomó la escalera interna privada e insonorizada que conectaba nuestras suites ejecutivas. La primera advertencia que tuvo Chloe de su inminente perdición fue el sonido pesado y rítmico que resonaba desde la escalera. Clic, golpe, clic, golpe. La puerta de mi despacho se abrió. Arthur cruzó el umbral. Sus muletas de titanio sostenían su peso, aunque se movía con una potencia fluida y practicada que no tenía ni siquiera un año antes. Llevaba un traje azul noche a medida que enfatizaba la ancha complexión atlética que había recuperado sin piedad de su lesión. Chloe retrocedió físicamente, tropezando hasta que sus pantorrillas chocaron con el borde de una de mis sillas. No había estado en la misma habitación que Arthur desde el día en que su equipo de seguridad la echó de la finca Pendleton. Arthur susurró. Sus ojos se desviaron hacia sus piernas, luego hacia su rostro. Un destello de su antigua ilusión manipuladora se encendió. De hecho,
Dio un paso hacia él. Su voz adoptó un tono empalagoso y desesperado. Arthur, mira esto. Madeline es una criminal. Nos engañó a los dos. Me tendió una trampa con Liam para quitarme de en medio. Y ha estado usando datos ilegales para construir esta empresa. Podemos hundirla juntos. Puedo ayudarte. Dame el sobre, Chloe, interrumpió Arthur. Su voz no se alzó. Era terrible y sofocantemente silenciosa. Era la voz de un depredador que ya tiene sus fauces alrededor del cuello de su presa. Chloe se congeló. La ilusión se hizo añicos, reemplazada al instante por un pánico acorralado. No. ¿No me has oído? Voy a ir a la SEC. Voy a ir a la prensa. Os arruinaré a los dos. Eres tan malo como ella. Eres un monstruo, Arthur. Un monstruo paralítico y amargado que tuvo que comprar una esposa porque nadie podría amarte de verdad. Arthur no se inmutó. No parpadeó. Caminó lentamente hacia mi escritorio. El clic-golpe de sus muletas era el único sonido en el cavernoso despacho. Se detuvo junto a mi silla, un frente unido. Mi equipo de seguridad, comenzó Arthur. Su tono era conversacional, como si hablara del tiempo. Está finalizando una pila de informes médicos y legales. Durante los últimos 24 meses, mis investigadores privados han documentado tu descenso a la histeria pública. Tenemos grabaciones de alta definición de tu pelea a gritos fuera del hotel del Soho. Tenemos grabaciones de tus frenéticos y amenazantes mensajes de voz a los acreedores de tu padre. Tenemos declaraciones juradas de las esposas de la alta sociedad que acosaste en la fiesta posterior a la gala del Met el año pasado. El rostro de Chloe se quedó sin color. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de establecer un precedente legal completo e innegable de grave inestabilidad mental, dijo Arthur con fluidez. Tenemos la firma de un psiquiatra de primer nivel listo para solicitar a un juez tu internamiento involuntario. Serás puesta bajo tutela médica. No puedes hacer eso, chilló Chloe, su voz quebrándose. Eso es ilegal. Eso es secuestrarme. Es un proceso legal, replicó Arthur, sus ojos fijos en los de ella. ¿Y quién va a oponerse? ¿Tu padre en quiebra? ¿Tu madre, que acaba de pedirle a mi asistente un subsidio para la compra la semana pasada? Estás completamente desprovista de aliados. Chloe, tienes una gabardina de hace 3 temporadas, un sobrelleno de teorías conspirativas y un historial documentado de episodios maníacos. Yo tengo el mejor equipo legal de la costa este y capital infinito. Dejó que el silencio se alargara, permitiendo que la absoluta realidad de su impotencia la aplastara. Tienes 2 opciones. Si sales de este edificio ahora mismo y te llevas ese dossier, dijo Arthur finalmente, crearé un fondo fiduciario. Te proporcionará una generosa asignación mensual para vivir en una hermosa y tranquila villa en el sur de Francia. Tendrás una asistenta. Beberás buen vino. Nunca tendrás que mover un dedo por el resto de tu vida. Pero nunca volverás a poner un pie en los Estados Unidos. Se inclinó ligeramente hacia ella. Pero, si dejas este sobre en el escritorio de Madeline, si siquiera escribes las letras SEC en tu teléfono, mi equipo de seguridad te detendrá en la recepción. Despertarás en un centro estatal en medio de una tormenta de nieve y nunca volverás a ver el exterior de un pabellón cerrado. Y me aseguraré de que tus padres pasen sus últimos años en un refugio para personas sin hogar en el Bronx. Decide. Chloe miró el sobre en mi escritorio. Miró la vista de miles de millones de dólares detrás de nosotros. Finalmente, me miró a mí. No le ofrecí nada. Ni una burla, ni una sonrisa de suficiencia, solo la mirada en blanco e inflexible de un muro contra el que había estrellado su propia vida. Sus manos empezaron a temblar violentamente. Dejó escapar un sollozo ahogado y feo, se abalanzó hacia adelante y arrebató el sobre del cristal. «Fuera», ordenó Arthur en voz baja. Chloe se dio la vuelta y corrió. El frenético repiqueteo de sus tacones resonó como cristales rotos. Prácticamente se arrojó al ascensor privado. Las puertas de latón se cerraron para sellar el último remanente tóxico de mi vida pasada. El despacho cayó en un silencio profundo y pesado. Arthur observó cómo el indicador del ascensor descendía, asegurándose de que se había ido. Luego, soltó un largo suspiro.
Dejó sus muletas de titanio suavemente contra el borde de mi escritorio y apoyó las manos en el cristal, sosteniendo su propio peso con un esfuerzo lento y poderoso. «Se ha ido», dijo, girando la cabeza para mirarme. «Está rota», respondí en voz baja. Ni siquiera se dio cuenta de que el juego había terminado antes de empezar a jugar. «Eligió la vida que se ganó», dijo Arthur con desdén. Se apartó del escritorio, manteniendo el equilibrio perfectamente sobre sus propios pies. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una elegante caja de terciopelo negro mate. Se me cortó la respiración. La armadura invencible y calculadora que llevaba cada día, de repente se sintió fina como el papel. Arthur se acercó más, invadiendo mi espacio personal de la mejor manera posible. Hace 4 años, el día de mi boda, me senté en la oscuridad y te vi marchar. No intenté detenerte porque era un hombre roto. Estaba consumido por mi propia rabia y mi propia lástima. No te merecía entonces. Abrió la caja. Sobre un lecho de seda negra descansaba un impresionante anillo de diamantes de talla esmeralda, flanqueado por 2 baguettes afilados e impecables. No era una delicada pieza de joyería, era una declaración de poder puro. Te vi construir un imperio desde cero. No pediste mi permiso, continuó Arthur, su voz descendiendo a un susurro grave que me provocó un escalofrío. No me mimaste. Miraste a un hombre que todos los demás consideraban una tragedia y exigiste un igual. No quiero una enfermera, Madeline. No necesito una salvadora. Sacó el anillo de la caja y lo sostuvo entre sus dedos. Sus penetrantes ojos grises se clavaron en los míos con una intensidad que podría derretir el acero. Necesito una reina. Necesito a la mujer que no tiene miedo de quemar el mundo para conseguir lo que quiere, siempre y cuando construyamos uno mejor juntos. Miré el anillo. El diamante multifacético capturaba la luz del horizonte de Manhattan. Pensé en las vidas que me había costado llegar hasta aquí. Pensé en la sangre en las escaleras de mármol, las noches agotadoras en la residencia, los miles de millones movidos con una pulsación de tecla. El renacimiento nunca se había tratado simplemente de evitar mi muerte. Se había tratado de evolucionar en una criatura lo suficientemente formidable como para dominar este preciso momento. Encontré su mirada. Una chispa feroz y juguetona se encendió en mis ojos. Tengo un terrible historial de no llevarme bien con los demás, Arthur. Una lenta y devastadoramente atractiva sonrisa se extendió por su rostro mientras deslizaba el pesado diamante en mi dedo. ¿Era un ajuste perfecto? Lo sé, susurró Arthur, atrayéndome hacia su pecho. Cuento con ello. La boda fue pequeña, privada, y celebrada en el silencio de los Alpes suizos, completamente aislada de los medios y de las garras mezquinas de mi antigua vida. No hubo orquídeas de Singapur. No hubo un espectáculo ostentoso como el circo que Chloe había orquestado 4 años antes. En cambio, nos casamos en un chalet con paredes de cristal, con vistas a la extensión cristalina del lago Le Mans, rodeados solo por las personas que se habían ganado su lugar en nuestro círculo íntimo. Penélope estuvo a mi lado como mi dama de honor, visiblemente incómoda con un vestido de seda, pero radiante de orgullo. El abuelo de Arthur, Nathaniel, se sentó en primera fila, su delicada salud eclipsada momentáneamente por la profunda y emocionada alegría de ver a su nieto renacer, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Cuando llegó el momento de los votos, Arthur me esperó en el altar. Caminó por el pasillo para encontrarse conmigo a mitad de camino. Dejó sus muletas de titanio apoyadas contra un banco de caoba. Cada paso que dio fue deliberado, poderoso y duramente ganado. Cuando tomó mis manos entre las suyas, su agarre fue una promesa forjada en el fuego de la ambición mutua y el respeto absoluto. No prometimos salvarnos el uno al otro. Prometimos conquistar juntos. Mis padres, por supuesto, no fueron invitados. Una semana antes de la ceremonia, una patética carta manchada de lágrimas había llegado a la Torre Pendleton Apex, escrita en papel barato y rayado. Leí exactamente 2 frases. Madeline, por favor, nos enfrentamos a un desahucio. Debes recordar que somos sangre. Antes de meterla directamente en la trituradora de papel bajo mi escritorio, hay puentes que no están destinados a ser cruzados.
Están destinados a ser rociados con gasolina y quemados, para que finalmente puedas avanzar. Ella permaneció en el tranquilo exilio dorado que Arthur había dispuesto para ella en un pueblo de la Provenza. A través de mis informes de seguridad, conocía la realidad de su lujo. Vivía en una hermosa villa de piedra, totalmente financiada, pero estaba completamente sola. La élite local francesa encontraba agotadora su desesperada necesidad de validación, y pasaba sus días bebiendo rosado caro en su terraza, refrescando obsesivamente las noticias financieras globales en su teléfono, solo para ver cómo mi patrimonio neto subía. Estaba viva y cómoda, pero era un fantasma hueco, atrapada para siempre en una prisión psicológica de su propio diseño, atormentada por los miles de millones que había desechado. 18 meses después de nuestra boda, la fusión Pendleton-Apex fue oficialmente ratificada por las comisiones de comercio internacional, creando el conglomerado privado de logística y bienes raíces más formidable del mundo moderno. Estaba sentada en mi despacho en la planta 88. El sol de la tarde proyectaba largas sombras doradas sobre mi escritorio. Penélope acababa de irse después de dejar un dossier de adquisición multimillonaria sobre mi mesa. Ahora controlamos el consejo. Maddie había sonreído, golpeando el grueso archivo. Ni siquiera opusieron resistencia. Me levanté de mi sillón de cuero y caminé lentamente hacia el ventanal. El horizonte de Manhattan se extendía bajo mis pies, una vasta y compleja red de luz y ambición, un infinito de puntos de datos. Pensé en la chica que había sido empujada violentamente por esas frías escaleras de mármol en mi vida anterior. La chica cuya columna se había roto, que había dado sus últimos suspiros escuchando a su hermana regodearse. Madeline había sido una víctima del destino, un peón obediente sacrificado en el altar de la codicia de su familia. Desperté en esta línea de tiempo no para buscar una venganza mezquina, sino para ejecutar un ataque quirúrgico impecable a mi propio destino. Les dejé tener la soga, y simplemente los observé ahorcarse solos mientras yo construía mi fortaleza. La pesada puerta de roble de mi despacho se abrió. Entró Arthur. Su andar era suave, fuerte y sin ayuda. Se movía con la gracia silenciosa y letal de un depredador alfa, perfectamente a gusto en su dominio. Pasó de largo las sillas de invitados, caminando directamente hacia la ventana para pararse a mi lado. El calor que irradiaba era un contraste que me anclaba al suelo frente al frío cristal. Pasó su mano por mi cintura, atrayéndome suavemente contra su costado. «¿En qué estás pensando, señora Pendleton?», preguntó, su profunda voz vibrando contra mi hombro. «Estaba pensando en la línea de tiempo», murmuré, apoyando mi cabeza contra él, en todo el trabajo brutal e incesante que costó llegar exactamente a este punto y en cómo no cambiaría ni un solo segundo de la agonía. Se inclinó, dándome un suave beso en la sien. «El consejo está esperando en la suite ejecutiva. La adquisición de Londres está lista para tu firma, pero siempre podríamos hacerlo sudar otros 20 minutos. Me volví para mirarlo. Sus ojos grises, antes vacíos de desesperación y furia, ahora brillaban con una devoción fiera e inconquistable. Ya no éramos las personas rotas que habíamos sido hacía 4 años. Éramos los amos de nuestro propio universo. La red de seguridad de mi conocimiento futuro se había agotado oficialmente. A partir de este día, no sabía lo que depararía el mañana, porque era yo quien lo estaba escribiendo. «Que esperen», dije. Una sonrisa lenta y peligrosa, extendiéndose por mis labios mientras lo atraía por las solapas de su traje. «Ahora trabajan para nosotros». Por primera vez en 2 vidas, no estaba sobreviviendo. No estaba jugando a la defensiva. Estaba gobernando. Y la vista desde la cima absoluta era magnífica. Y así es como se transforma una vida robada en un imperio intocable. No solo sobreviví a la traición de mi pasado, la convertí en un arma, usando la codicia de mi hermana como el catalizador de mi victoria final. Si esta historia te enseñó algo, que sea esto. Nunca dejes que nadie dicte tu valor. Y nunca tengas miedo de alejarte de las personas que te frenan, incluso si son familia. Si estás listo para dejar de ser la víctima y empezar a construir tu propio reino, dale a «me gusta».
Comparte este video con alguien que necesite el coraje para levantarse y suscríbete para más historias de redención, venganza y poder.